Las carreteras de noche ocultan secretos, y las gasolineras son puntos donde lo normal se encuentra con lo inexplicable. Esta noche, 4 marcas diferentes, 4 encuentros aterradores que cambiarán para siempre la vida de quienes los vivieron. Prepárate para 4 historias de terror en gasolineras de carretera. La llamada de auxilio. Mi nombre es Carlos, y lo que voy a contar sucedió hace 3 años, en una carretera que ahora evito por completo. Trabajaba como representante de ventas y viajaba constantemente por el país. Esa noche venía de una junta que se había alargado más de lo esperado en Guadalajara y tenía que llegar a León antes del amanecer para otra reunión importante. Era medianoche cuando empecé a escuchar ruidos extraños en el motor de mi coche, un golpeteo metálico que se hacía más fuerte cada kilómetro. Sabía que no podía arriesgarme a que se descompusiera en medio de la nada, así que cuando vi las luces de una Shell a lo lejos, sentí un alivio enorme. La gasolinera estaba prácticamente desierta. Solo había otro coche, un sedán viejo y polvoriento, estacionado junto a la tienda. Las luces fluorescentes sobre las bombas zumbaban con ese sonido irritante que te pone los nervios de punta. El empleado, un joven de unos 20 años, estaba detrás del mostrador viendo su teléfono con cara de aburrimiento total. Estacioné en la bomba más cercana a la carretera y bajé. El aire nocturno estaba frío y tenía ese olor particular de las gasolineras, una mezcla de gasolina, aceite y algo más que nunca he podido identificar. Mientras llenaba el tanque, decidí revisar el capó para ver si podía identificar el origen del ruido. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Número desconocido, pero pensé que podría ser trabajo, así que contesté. «Hola, ayúdame». La voz era de una mujer, muy baja, casi un susurro ahogado. Sonaba como si estuviera llorando o muy asustada. «Señora, ¿con quién habla? ¿Está bien? Por favor, estoy atrapada. No puedo salir». El corazón se me aceleró. Parecía una emergencia real. «¿Dónde está? Necesita que llame a la policía. ¿Está en peligro?» «En la Shell, en el baño de mujeres. La puerta no abre». «Hay algo aquí conmigo». Miré inmediatamente hacia el edificio de la gasolinera. Efectivamente, había una luz encendida en la zona de los baños, que estaba en una construcción separada al lado de la tienda principal. La luz parpadeaba ligeramente, como si el foco estuviera a punto de fundirse. «¿Cómo consiguió mi número?», pregunté, confundido. «¿Importa eso ahora? Ayúdame». Terminé de llenar el tanque rápidamente, colgué la manguera y me dirigí hacia los baños. Mientras caminaba, me di cuenta de que el empleado de la tienda no se había movido de su lugar. Seguía viendo su teléfono, como si nada pasara. Los baños estaban en un pequeño edificio de bloques de concreto, pintado de blanco pero ya bastante descuidado. Había 2 puertas, hombres y mujeres. La puerta del baño de mujeres estaba cerrada, y desde adentro se veía una luz tenue que se filtraba por debajo. Toqué suavemente. «Señora, soy la persona con quien habló por teléfono. ¿Está ahí?» Silencio total. Solo el zumbido distante de las luces de la gasolinera. Toqué más fuerte. «Señora». Nada. Probé la manija. Para mi sorpresa, la puerta se abrió fácilmente. No estaba trabada. Empujé la puerta lentamente y asomé la cabeza. «Hola, ¿está todo bien?» El baño estaba vacío. Solo, completamente vacío. Había 3 cubículos, todos con las puertas abiertas, todos desocupados. Un lavamanos con un espejo rajado y una luz fluorescente que efectivamente parpadeaba, creando sombras inquietantes en las paredes de azulejo sucio. «Señora», llamé una vez más, sintiendo una extraña sensación en el estómago. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar, el mismo número desconocido. Contesté inmediatamente. «¿Hola? ¿Dónde está?» «Estoy en el baño, y no hay nadie aquí. ¿Por qué no me ayudaste?» La voz sonaba diferente ahora, más fría, con un tono de resentimiento que me heló la sangre. «Pero, estoy aquí. Vine a ayudarla. No hay nadie en el baño». «¿Cómo que no hay nadie? Estoy aquí. Estoy justo aquí». «Señora, creo que hay una confusión. Este baño está vacío. ¿Está segura de que está en la Shell? Mira hacia arriba». Las palabras me llegaron como un susurro helado, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Levanté lentamente la vista hacia el techo. En la esquina del baño, donde la pared se encontraba con el techo, había algo que no debería estar ahí. Una mancha oscura, húmeda, que parecía expandirse lentamente. No era mojo ni humedad normal, era algo orgánico, algo que pulsaba ligeramente, como si estuviera vivo.
y de esa mancha goteaba un líquido espeso y negro que caía al suelo formando un pequeño charco. Pero lo peor no era la mancha, lo peor era que, cuando la luz fluorescente parpadeaba, podía ver por un instante la silueta de una persona dentro de esa masa oscura, una mujer, con los brazos extendidos, la boca abierta en un grito silencioso. ¿Me ves ahora?, preguntó la voz por teléfono, y esta vez parecía venir del techo, no del auricular. Salí disparado de ese baño, corrí hacia mi coche tropezando con mis propios pies, con las manos temblando tanto que apenas podía abrir la puerta. Me subí, puse seguro a todas las puertas y arranqué el motor. El teléfono seguía sonando, una y otra vez. Cada vez que miraba la pantalla, era el mismo número desconocido. Pisé el acelerador a fondo y salí de esa gasolinera chirriando las llantas. Durante los siguientes 100 kilómetros, el teléfono no dejó de sonar. Cada vez que contestaba, solo escuchaba respiración pesada o susurros ininteligibles, a veces, risas que no sonaban humanas. Llegué a León al amanecer, agotado y traumatizado. Fui directo a mi hotel y traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa mancha en el techo y escuchaba esa voz pidiendo ayuda. Al día siguiente, curioso y todavía perturbado, decidí investigar. Llamé a la Shell y pregunté si había tenido algún incidente en los baños la noche anterior. La supervisora me dijo algo que me dejó helado. ¿Los baños? Señor, llevamos 3 meses con los baños fuera de servicio por problemas de plomería. Están completamente cerrados. Pero anoche estaban abiertos. Había luz. Imposible. Además tuvimos un incidente hace 6 meses. Una mujer se suicidó en el baño de mujeres. Desde entonces los empleados reportan cosas extrañas. Por eso lo cerramos. Colgué el teléfono con las manos temblando. Esa noche revisé las noticias locales y encontré la historia. María Elena Vázquez, de 34 años, se había quitado la vida en el baño de esa Shell. La habían encontrado 3 días después. La causa oficial fue asfixia. Nunca volví a pasar por esa carretera. Cambié mi ruta de trabajo completamente, pero a veces, en noches muy oscuras, mi teléfono aún suena con números desconocidos, y aunque jamás contesto, sé que si lo hiciera, escucharía esa voz pidiendo ayuda, una ayuda que llegó demasiado tarde. Algunas llamadas es mejor no contestarlas, pero hay cosas peores que no poder ayudar a alguien en peligro. A veces, el verdadero terror está en quedar atrapado sin poder escapar. El turno que nunca termina. Mi nombre es Roberto, y durante 2 años trabajé en turnos nocturnos en una BP, ubicada en una carretera que conecta 2 ciudades pequeñas. No era el mejor trabajo del mundo, pero pagaba bien, y siendo honesto, me gustaba la tranquilidad de las noches. Pocos clientes, tiempo para leer, estudiar un poco. Lo que no esperaba era que una de esas noches tranquilas se convirtiera en la experiencia más aterradora de mi vida. Llevaba 6 meses en esa gasolinera cuando pasó. Era una noche de martes, típicamente lenta. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La rutina era siempre la misma: revisar inventario, limpiar un poco, atender a los pocos clientes que paraban y, sobre todo, mirar el reloj esperando que pasara el tiempo. Esa noche empezó normal. A las 10 de la noche llegué, saludé a Miguel, el del turno de tarde, y me puse a trabajar. Las primeras horas pasaron sin problemas. Algunos camioneros pararon por café y cigarros. Una pareja joven llenó su tanque. Lo típico. Fue alrededor de las 2:30 de la mañana cuando noté algo extraño. Siempre tenía la costumbre de mirar el reloj de pared que estaba detrás del mostrador. Era un reloj viejo, de esos con números grandes y manecillas negras, pero funcionaba perfecto. A las 2:30 de la mañana lo miré pensando, bien, ya pasó lo peor de la noche. En unas horas viene el amanecer. Media hora después, o lo que me pareció media hora, volví a mirar el reloj mientras organizaba unos recibos. Seguía marcando las 2:30 de la mañana. Qué raro, pensé. Se debe haber parado. Saqué mi celular para ver la hora. También marcaba las 2:30 de la mañana. Eso me extrañó, pero pensé que tal vez mi percepción del tiempo estaba mal. A veces las noches se hacen largas y uno pierde la noción. Seguí con mi trabajo, reorganizando productos, limpiando los cristales, haciendo cualquier cosa para mantenerme ocupado. Pero después de lo que definitivamente habían sido otros 30 minutos, había contado mentalmente, había hecho varias tareas, había atendido a 2 clientes. Volví a mirar el reloj.
2:30 de la mañana. Esta vez sí me preocupé. Revisé mi celular otra vez. 2:30 de la mañana. Fui a la computadora de la caja registradora para ver la hora del sistema. 2:30 de la mañana. Esto no puede ser, murmuré. Salí de la tienda y miré hacia el cielo. Las estrellas estaban en exactamente la misma posición que recordaba de media hora antes. La luna, que había estado cerca del horizonte, seguía en el mismo lugar. Incluso las pocas nubes que había en el cielo estaban idénticas. Volví a entrar, cada vez más nervioso. Intenté llamar a mi supervisor, pero el teléfono sonaba, y sonaba sin que nadie contestara. Llamé a mi esposa a casa. Mismo resultado. Era como si el mundo se hubiera congelado, y solo yo siguiera consciente. Pasé lo que me parecieron horas, haciendo todo tipo de cosas. Limpié toda la tienda 2 veces. Organicé el inventario completo. Hasta me puse a leer un libro que tenía guardado, pero cada vez que miraba cualquier reloj, el de pared, mi celular, la computadora, el reloj de la radio, todos marcaban exactamente las 2:30 de la mañana. El pánico empezó a invadirme. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una pesadilla? Me pellizqué. Me golpeé suavemente. Estaba despierto. Todo se sentía real. Pero el tiempo simplemente no avanzaba. Entonces, alrededor de lo que debería haber sido las 4 de la mañana según mi percepción interna, escuché la campana de la puerta. Un cliente había entrado. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, vestido con un mono de trabajo azul muy gastado y una gorra que había visto mejores días. Su cara era pálida, más de lo normal, y tenía una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no sabía. «Buenas noches», me dijo con voz ronca. «Buenas noches. ¿En qué le puedo ayudar?». Se dirigió lentamente hacia la sección de refrescos, tomó una Coca-Cola y se acercó al mostrador. Mientras sacaba dinero de su bolsillo, le pregunté algo que me había estado molestando. «Disculpe, ¿qué hora tiene?». Me miró con esos ojos extraños y su sonrisa se hizo más amplia. «Son las 2:30, jovencito. Pero, ¿no le parece raro? Llevo horas aquí y siempre son las 2:30». Se rió con una risa seca, como hojas secas arrastrándose por el suelo. «¿Horas? ¿Qué son las horas aquí?». «¿Cómo que qué son las horas? El tiempo no existe en este lugar, muchacho. No a las 2:30». Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. «¿Qué quiere decir?». «Todo el mundo lleva horas aquí», dijo, señalando alrededor de la tienda vacía. «¿Años? Pero usted acaba de entrar. ¿De verdad?», preguntó, y entonces comenzó a desvanecerse como humo, volviéndose más y más transparente, hasta que solo quedó su voz flotando en el aire. «Bienvenido al turno eterno». Me quedé solo otra vez, pero ahora entendía lo que estaba pasando. Esta gasolinera, o al menos esta noche específica, estaba atrapada en un bucle temporal. Las 2:30 de la mañana era un momento congelado en el tiempo, y yo estaba prisionero en él. Corrí hacia la puerta para salir, pero no se movía. Empujé con toda mi fuerza, golpeé el vidrio, traté de romperlo con una silla. Nada, era como si fuera parte de la pared. Estaba completamente atrapado. Miré el reloj de nuevo. Por supuesto, 2:30 de la mañana, durante lo que me parecieron días, pero que según todos los relojes seguía siendo las 2:30 de la mañana. Traté de encontrar una manera de escapar. Busqué por toda la tienda. Revisé cada puerta, cada ventana. Nada se movía. Intenté romper cosas, gritar, hacer cualquier cosa para llamar la atención del exterior, pero era como si la gasolinera existiera en una burbuja separada del resto del mundo. Otros clientes comenzaron a aparecer de vez en cuando. Todos tenían esa misma palidez, esa misma sonrisa extraña. Algunos me contaron que llevaban décadas atrapados en sus propios bucles temporales. Un camionero me dijo que había estado parado en los surtidores desde 1987, siempre llenando el mismo tanque que nunca se llenaba. Una mujer me contó que llevaba años tratando de pagar por una barra de chocolate que nunca terminaba de comprar. «¿Cómo salgo de aquí?», les pregunté desesperado. «No se sale», me dijeron, «solo se acepta». Pero yo no podía aceptarlo. Tenía una familia, una vida, sueños. No podía quedarme atrapado para siempre en las 2:30 de la mañana de una gasolinera BP. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuelo me había dicho cuando era niño. «Mijo, cuando te sientas perdido en la oscuridad, busca la luz más pequeña y síguele». Miré alrededor de la tienda, buscando cualquier cosa diferente, cualquier luz que fuera distinta,
y entonces la vi, en el rincón más alejado, donde estaban los aceites para motor. Había una pequeña luz que parpadeaba de manera diferente a las demás. No era el parpadeo regular de un fluorescente defectuoso, sino algo más intencional. Me acerqué y vi que la luz venía de una pequeña ventana que no había notado antes. Era pequeña, casi oculta detrás de las estanterías. A través de ella podía ver el exterior, pero no el mismo exterior congelado que había visto desde la puerta principal. Este exterior se movía. Podía ver carros pasando por la carretera, las nubes moviéndose en el cielo. Sin pensarlo 2 veces, empujé las estanterías a un lado y traté de abrir la ventana. Estaba trabada, pero después de varios intentos cedió. Era pequeña, pero podía pasar. Mientras me preparaba para salir, escuché la voz del hombre mayor detrás de mí. No puedes irte. Una vez que entras a las 2:30, te quedas en las 2:30. Voy a intentarlo, le dije. Entonces morirás. Prefiero eso a quedarme aquí para siempre. Me subí a la ventana y salté hacia afuera. Caí en el asfalto frío de la parte trasera de la gasolinera. Inmediatamente miré mi celular. 2:31 de la mañana. El tiempo se había movido. Corrí hacia mi carro, que estaba estacionado donde lo había dejado al llegar al trabajo. Arranqué el motor y salí de esa gasolinera tan rápido como pude. Cuando llegué a casa, mi esposa me preguntó por qué había llegado tan temprano. Le dije que me había sentido mal y había pedido el día. Ella me miró extraño, porque aparentemente solo habían pasado 3 horas desde que había salido de casa, no las 8 horas de mi turno. Al día siguiente, llamé a mi supervisor para renunciar. Le dije que había tenido una emergencia familiar y no podía seguir trabajando turnos nocturnos. No hice preguntas sobre lo que había pasado esa noche. No quería saber. Unos meses después, por curiosidad mórbida, manejé por esa carretera durante el día. La gasolinera BP seguía ahí, funcionando normalmente, pero había un letrero nuevo en la ventana. Se busca empleado para turno nocturno. Nunca he vuelto a trabajar de noche, y cada vez que paso por una gasolinera a las 2:30 de la mañana, acelero y no me detengo hasta estar bien lejos, porque sé que en algún lugar, en alguna dimensión, todavía hay una parte de mí atrapada en esa BP, mirando el reloj, esperando que el tiempo avance, esperando un amanecer que nunca llega. El tiempo puede ser tu peor enemigo cuando se detiene en el momento equivocado, pero a veces, el verdadero terror surge cuando toda la familia se ve envuelta en lo inexplicable. El juego de los niños. Soy Patricia, madre de 2 hijos, Sofía de 8 años y Diego de 6. Lo que voy a contarles sucedió hace un año, durante un viaje que debería haber sido familiar y agradable, pero que se convirtió en la experiencia más aterradora que hemos vivido como familia. Era diciembre, y habíamos ido a visitar a mis padres que viven en un pueblo pequeño, cerca de Zacatecas. Habíamos pasado un fin de semana hermoso. Los niños jugaron con sus abuelos, comimos delicioso, nos relajamos. Pero el domingo por la noche, mi esposo Mario recibió una llamada de trabajo. Tenía una emergencia en su oficina y necesitaba regresar a la ciudad esa misma noche para estar temprano el lunes por la mañana. Salimos de la casa de mis padres alrededor de las 10:30 de la noche. Los niños estaban cansados, después de todo el fin de semana de juegos, y se quedaron dormidos en el asiento trasero casi inmediatamente. Mario manejaba, y yo iba de copiloto, navegando con el GPS y tratando de encontrar la ruta más rápida de regreso. El problema fue que el GPS nos llevó por una carretera secundaria, que supuestamente era más rápida, pero que resultó ser un camino serpenteante y mal iluminado, que no conocíamos. Después de casi 1 hora de manejo, Mario notó que el medidor de gasolina estaba en reserva. Necesitamos parar, me dijo. No creo que lleguemos a la ciudad con lo que tenemos. Yo también estaba preocupada. Era una carretera muy solitaria, casi no habíamos visto tráfico, y la señal del celular era muy débil. Pero después de unos kilómetros más, vimos una luz a lo lejos. Era una gasolinera pequeña, de esas independientes sin marca reconocida. Tenía un letrero hecho a mano que decía, gasolina 24 HRs, Los Pinos. No se veía muy moderna, pero estaba iluminada y claramente abierta. Mario estacionó junto a una de las 2 bombas que tenía la gasolinera. El lugar tenía un aire nostálgico, como si hubiera estado ahí desde los años 70 u 80. La pintura estaba descolorida, los vidrios de la tienda se veían opacos, y el pavimento estaba agrietado. Voy a llenar el tanque, dijo Mario. ¿Despiertas a los niños para que vayan al baño?
Los niños se despertaron un poco gruñones, pero sabían que era importante. Los llevé de la mano hacia el pequeño edificio donde estaban los baños. La puerta de entrada tenía una campana vieja que sonó cuando entramos. Detrás del mostrador había un hombre mayor, tal vez de unos 70 años, leyendo un periódico bajo una lámpara de escritorio. Levantó la vista y nos sonrió de manera amable. «Buenas noches. Los baños están al fondo», nos dijo con voz gentil. «Gracias», respondí, y llevé a los niños hacia donde señalaba. Los baños estaban limpios, aunque obviamente viejos. Mientras los niños hacían lo que tenían que hacer, yo miré alrededor del lugar. Había fotografías viejas en las paredes, de familia aparentemente, y algunos recuerdos de décadas pasadas. Todo tenía un aire de nostalgia, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Cuando los niños terminaron, salimos del edificio. Mario estaba terminando de llenar el tanque, pero mientras caminábamos hacia el carro, escuché algo que me llamó la atención: risas de niños. Al principio pensé que eran Sofía y Diego, pero ellos estaban justo a mi lado, en silencio y aún un poco adormilados. Las risas venían de la parte trasera de la gasolinera. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Mario cuando llegamos al carro. «¿Qué cosa?». «Risas de niños». Mario se detuvo y aguzó el oído. Efectivamente, se escuchaban risas y voces de niños jugando, viniendo de atrás del edificio. «Qué raro», dijo. «¿Quién dejaría a sus hijos jugar aquí tan tarde?». Sofía, que había escuchado la conversación, de repente se animó. «Mamá, hay niños jugando. ¿Podemos ir a verlos?». «No, amor. Es muy tarde, y no conocemos a esas personas». Pero Diego también había escuchado las risas y se emocionó. «Por favor, mamá, solo 5 minutos. Hemos estado en el carro mucho tiempo». Mario y yo nos miramos. Las risas sonaban inocentes, como niños divirtiéndose, y técnicamente solo serían unos minutos, mientras él pagaba la gasolina. «Bueno», dije finalmente, «pero solo 5 minutos, y no se alejen de mí». Tomé a los niños de las manos, y caminamos hacia la parte trasera de la gasolinera. Había un pequeño patio con chatarra vieja, llantas usadas, algunos bidones de aceite vacíos y herramientas oxidadas. Y ahí, entre toda esa basura, vi a 3 niños jugando. Parecían de edades similares a los míos. Había 2 niños y una niña. Vestían ropa que me pareció un poco fuera de moda, como si fueran de otra época, pero eso no era tan raro en los pueblos pequeños donde a veces usan ropa que han heredado. Estaban jugando a la víbora de la mar, tomados de las manos y cantando. Sus voces sonaban claras y alegres en la noche. «Hola», les dije cuando nos acercamos. Los 3 niños se detuvieron y nos miraron. Tenían caras sucias, como si hubieran estado jugando afuera todo el día, pero sonreían de manera dulce y tímida. «Hola», respondió el niño mayor, que parecía tener unos 9 años. «¿Quieren jugar con nosotros?». Sofía y Diego inmediatamente se emocionaron y me miraron con ojos suplicantes. «¿Podemos, mamá? Por favor». Antes de que pudiera responder, la niña del grupo se acercó a Sofía. «Me llamo Elena», le dijo. «¿Cómo te llamas?». «Sofía». «Y él es mi hermano Diego». «Yo soy Miguel», dijo el niño mayor. «Y él es Pablito», añadió señalando al más pequeño del grupo. Parecían niños normales, así que decidí que no había problema en que jugaran un ratito. 5 minutos, les dije a mis hijos. Después nos vamos. Los 5 niños se pusieron a jugar juntos inmediatamente. Era hermoso verlos interactuar tan naturalmente, sin las barreras que a veces tienen los adultos. Jugaron al lobo, a las escondidas y a otros juegos tradicionales. Pero mientras los observaba, empecé a notar cosas extrañas. Los 3 niños del lugar parecían conocer juegos que ya nadie juega, canciones muy viejas que yo había escuchado de mi abuela, y su ropa, ahora que la veía más de cerca, definitivamente era de otra época, no solo fuera de moda, sino literalmente antigua. Además, había algo en sus movimientos que me inquietaba. Se movían demasiado suavemente, como si flotaran ligeramente sobre el suelo en lugar de correr normalmente. «Oye», le dije al niño mayor, «Miguel, ¿dónde están tus papás? Es muy tarde para que estén jugando aquí». Miguel señaló hacia el suelo, cerca de donde habían estado jugando. «Aquí», dijo simplemente. Miré hacia donde señalaba, y mi corazón casi se detiene. En la tierra, medio cubiertas por basura y maleza, había 3 pequeñas cruces de madera. Eran muy viejas, la madera estaba podrida y gris. En una de ellas pude leer parte de un nombre: Elena,
y una fecha que parecía ser de 1987. Un frío terrible me recorrió la espalda. Miré hacia los niños, que seguían jugando con Sofía y Diego como si nada hubiera pasado. ¿Qué son esas cruces?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Nuestras casas, respondió Elena con la misma inocencia. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me aterró. Podía ver a través de ellos. Cuando la luz de la gasolinera los iluminaba directamente, eran ligeramente transparentes, como humo denso con forma humana. Sofía, Diego, dije tratando de mantener la calma, es hora de irnos. Pero mis hijos estaban completamente absortos en el juego. Era como si estuvieran hipnotizados. Solo un poquito más, mamá, dijo Sofía sin siquiera mirarme. Estamos jugando a la gallinita ciega, añadió Diego. No, nos vamos ahora, dije con voz más firme. Caminé hacia ellos para tomarlos de las manos, pero cuando me acerqué, los tres niños fantasma me miraron directamente. Sus ojos ya no eran los ojos inocentes de antes, eran ojos antiguos, tristes, pero también hambrientos. ¿Se van tan pronto?, preguntó Miguel. Acabamos de empezar a jugar. Queremos jugar para siempre, añadió Elena. Para siempre y para siempre, repitió Pablito. Agarré a Sofía y Diego de las manos firmemente y empecé a caminar hacia atrás, alejándome de los niños fantasma. Mamá, ¿por qué nos tenemos que ir?, protestó Sofía. Son muy divertidos. Sí, y conocen juegos que no conocíamos, añadió Diego. Pero yo seguí caminando hacia atrás, sin soltar sus manos. Los tres niños fantasma no nos siguieron, pero se quedaron ahí parados, mirándolos con expresiones cada vez más tristes. Vuelvan pronto, gritó Elena. Siempre estamos aquí jugando. Siempre, repitió Miguel. Cuando llegamos al carro, Mario estaba esperándonos, claramente preocupado. ¿Dónde estaban? Los estuve buscando. Con los niños que estaban jugando atrás, dijo Sofía. Mario me miró confundido. ¿Qué niños? No vi a nadie más aquí. Le conté rápidamente lo que había pasado mientras subíamos al carro. Mario me miró como si estuviera loca, pero pudo ver que estaba genuinamente asustada. ¿Estás segura de lo que viste? Completamente segura. Mientras Mario pagaba la gasolina en la tienda, le pregunté al hombre mayor detrás del mostrador sobre los niños. ¿Los niños que juegan atrás?, preguntó. Ah, sí, pobrecitos. Murieron hace como 30 años en un accidente aquí mismo. Un camión cisterna se volcó y explotó, pero no hacen daño. Solo quieren jugar. Salimos de esa gasolinera inmediatamente. Durante todo el camino de regreso a casa, Sofía y Diego hablaron sin parar sobre los niños divertidos que habían conocido. ¿Cuándo podemos volver a jugar con ellos, mamá?, preguntó Sofía. Elena me enseñó una canción nueva, dijo Diego. ¿Quieres que te la cante? Durante las siguientes semanas, los niños siguieron preguntando sobre Elena, Miguel y Pablito. Querían volver a esa gasolinera. Decían que los niños les habían prometido enseñarles más juegos. Lo que más me preocupaba era que a veces los escuchaba hablar solos en sus cuartos, como si estuvieran jugando con alguien invisible. Y ocasionalmente, cuando pasaba por sus habitaciones en la noche, escuchaba risas que no eran solo de ellos. Un día, Sofía me dijo algo que me heló la sangre. Mamá, Elena me dijo que si volvemos a jugar con ellos, podemos quedarnos para siempre. ¿Eso no sería divertido? Ese mismo día, hice cita con un psicólogo infantil. Les expliqué a los doctores lo que había pasado, obviamente omitiendo la parte de los fantasmas. Dijeron que era normal que después de una experiencia intensa, los niños crearan amigos imaginarios para procesar la situación. Pero yo sabía que Elena, Miguel y Pablito no eran imaginarios. Pasaron varios meses antes de que los niños dejaran de hablar sobre ellos. Gradualmente, los amigos de la gasolinera se desvanecieron de sus conversaciones diarias. Nunca volvimos a pasar por esa carretera. Cuando tenemos que viajar a visitar a mis padres, tomamos la ruta principal, aunque tome más tiempo. Pero a veces, en las noches muy silenciosas, cuando los niños ya están dormidos, escucho risas lejanas viniendo de sus habitaciones. Y me pregunto si Elena, Miguel y Pablito todavía están esperando en esa gasolinera, esperando a que otros niños vengan a jugar con ellos para siempre. Los niños ven cosas que los adultos no pueden ver, y a veces esa inocencia los pone en peligro, pero hay encuentros en la carretera que pueden cambiar el curso de toda una vida. El último viaje. Mi nombre es Joaquín, y he sido trailero durante 22 años. He recorrido prácticamente todas las carreteras de México y algunos estados de Estados Unidos.
He visto amaneceres hermosos, atardeceres que te quitan el aliento, y también he sido testigo de accidentes terribles, situaciones peligrosas y fenómenos que prefiero no recordar. Pero de todas las experiencias que he tenido en la carretera, ninguna se compara con lo que me pasó en una Chevron cerca de la frontera con Texas. Era febrero del año pasado. Había tomado un trabajo de entrega urgente, llevar un cargamento de piezas automotrices desde Monterrey hasta Houston. Era un trabajo bien pagado, pero tenía un plazo muy ajustado. Tenía que entregar la mercancía el lunes por la mañana, y eran viernes por la noche cuando salí de Monterrey. Había manejado durante 12 horas casi sin parar, solo deteniéndome para lo estrictamente necesario: gasolina, inspecciones rápidas del tráiler y café. Estaba cansado, pero había decidido que este sería mi último trabajo de larga distancia. A los 54 años, después de más de 2 décadas en la carretera, había decidido retirarme. Mi esposa llevaba años pidiéndome que dejara de viajar tanto, que consiguiera un trabajo local, y yo finalmente había aceptado que tenía razón. Eran cerca de las 3 de la mañana del sábado cuando llegué a esa Chevron. Estaba a unos 50 kilómetros de la frontera, en una zona bastante desolada. No había mucho tráfico a esa hora, solo algunos otros trailers y ocasionalmente algún carro. Estacioné mi camión en la zona de trucks, lejos de las bombas normales, y decidí descansar unas horas antes de continuar. No quería llegar a la frontera demasiado cansado, porque los oficiales de migración pueden ser estrictos si ven que un conductor está muy agotado. Apagué el motor, ajusté mi asiento para que fuera más cómodo y cerré las cortinas de la cabina. El silencio de la noche me envolvió. Solo se escuchaba el viento suave y a lo lejos el zumbido constante de las luces de la gasolinera. No había pasado ni una hora cuando alguien tocó la puerta de mi cabina. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves pero firmes. Me desperté inmediatamente. En mis años como trailero, había aprendido a ser cauteloso. Robar trailers no es raro, y a veces los criminales intentan distraer al conductor para actuar. ¿Quién es?, pregunté sin abrir la puerta. No hubo respuesta. Esperé un momento y volví a preguntar. ¿Quién está ahí? Silencio. Abrí ligeramente la cortina para mirar hacia afuera. No había nadie cerca de mi camión. La gasolinera estaba tranquila. Solo había otro tráiler estacionado del otro lado, pero parecía vacío. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Volví a acomodarme para dormir. 5 minutos después, los golpes se repitieron, esta vez más insistentes. Toc, toc, toc. Me senté y esperé, escuchando atentamente. Esta vez escuché pasos alrededor del camión, como si alguien estuviera caminando lentamente por el perímetro del tráiler. Bajé de la cabina con una linterna y una llave inglesa que siempre cargo para emergencias. Caminé alrededor de todo el camión, revisé debajo del tráiler, entre las llantas, detrás del container. No había nadie, pero mientras regresaba a la cabina, noté algo extraño. En el asfalto, justo al lado de la puerta del conductor, había huellas de botas, pero no eran huellas normales. Parecían viejas, como si hubieran estado ahí por mucho tiempo, pero al mismo tiempo se veían frescas. Subí de nuevo a la cabina, esta vez cerrando la puerta con seguro. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. Cuando me volví hacia el asiento casi me da un infarto. Había alguien sentado en el asiento del pasajero. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, vestido con ropa de trailero, una camisa de franela a cuadros, jeans gastados y una gorra que había visto mejores días. Pero su cara tenía una palidez que no era natural, y sus ojos, aunque me miraban directamente, parecían vacíos, como si estuviera viendo a través de mí. ¿Cómo demonios entraste?, le pregunté, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo. Sonrió, pero fue una sonrisa que me puso la piel de gallina. No era una sonrisa amable, era una sonrisa que sabía algo que yo no sabía. Igual que tú, respondió con voz ronca, manejando. ¿Cuál es tu tráiler? No había nadie más aquí, señaló hacia el frente, a través del parabrisas. Ese de allá. Miré hacia donde señalaba. No había ningún tráiler, solo la carretera vacía, iluminada tenuemente por las luces de la Chevron. No hay nada ahí, le dije. ¿No?, preguntó, inclinando la cabeza. ¿Estás seguro? Volví a mirar, esta vez por una fracción de segundo. Creí ver la silueta de un tráiler en la distancia, pero cuando parpadeé, ya no estaba. ¿Qué quieres?, le pregunté.
empezando a sentir un miedo real. Solo acompañarte, dijo. Es un camino largo y solitario. ¿Acompañarme a dónde? A tu último viaje. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Cómo sabes que es mi último viaje? Se rió, una risa seca que sonaba como metal oxidado. Porque también es el mío. Bueno, fue el mío. Entonces entendí lo que estaba implicando. Este hombre había muerto en la carretera. Era el fantasma de un trailero que había tenido su último viaje en el sentido literal. ¿Estás muerto?, le pregunté directamente. Tan muerto como tú vas a estar si no tomas la decisión correcta, respondió. ¿Qué decisión? Se volvió completamente hacia mí y pude ver que sus ojos no eran completamente vacíos. Había una tristeza profunda en ellos, pero también algo de urgencia. Mira, Joaquín, ¿cómo sabes mi nombre? Sé muchas cosas sobre ti. Sé que llevas 22 años en la carretera. Sé que tu esposa se llama Carmen y que te ha estado pidiendo que dejes este trabajo. Sé que tus hijos ya son grandes y que tienes 2 nietos que apenas conoces porque siempre estás viajando. Todo lo que decía era cierto, pero eso me asustó aún más. ¿Qué quieres de mí? Quiero evitar que cometas el mismo error que yo. ¿Qué error? Se quedó callado por un momento, mirando hacia la carretera. Yo también había decidido que ese sería mi último viaje. Tenía 52 años. Llevaba 25 años manejando. Mi esposa me había dado un ultimátum. O dejaba la carretera, o ella se iba con los niños. Hizo una pausa, como si le doliera recordar. Decidí hacer un último trabajo, uno que pagaba muy bien. Pensé que con ese dinero podríamos comprar una casa más grande, establecernos mejor antes de que yo cambiara de trabajo. ¿Qué pasó? Me quedé dormido al volante. Fue en una curva, a unos 20 kilómetros de aquí. El tráiler se volcó y se incendió. Nunca llegué a casa. Nunca pude decirle a mi esposa que había tomado la decisión correcta. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. ¿Eso me va a pasar a mí? No lo sé, respondió. Pero tienes una opción que yo no tuve. ¿Cuál opción? Puedes elegir cómo termina tu historia. Puedes dormir para siempre aquí, en la carretera, como yo. O puedes despertarte y cambiar tu destino. ¿Qué quieres decir? Está en tus manos, Joaquín. Puedes seguir manejando, completar este último trabajo, arriesgarte a que te pase lo que me pasó a mí, o puedes dar la vuelta ahora mismo, regresar a casa y comenzar tu nueva vida. Pero perdería el trabajo, el dinero. ¿Y qué importa el dinero si no estás vivo para gastarlo? ¿Qué importa el trabajo si no puedes ver crecer a tus nietos? Me quedé callado, procesando lo que me estaba diciendo. Tenía razón. Había pasado tantos años enfocado en ganar dinero, en ser un buen proveedor, que había perdido de vista lo que realmente importaba. Pero no puedo simplemente abandonar la carga. Es mi responsabilidad. Tu responsabilidad es con tu familia, contigo mismo. El trabajo es solo trabajo. Miré por el retrovisor hacia el container que llevaba cargado. Piezas de automóviles, importantes para alguien, sí, pero no más importantes que mi vida. ¿Qué garantía tengo de que me va a pasar algo si sigo? Ninguna, admitió. ¿Pero qué garantía tienes de que no te va a pasar? Era una pregunta que no podía responder. Tengo que pensarlo. No tienes mucho tiempo, dijo. El destino ya está en movimiento. Si no tomas una decisión ahora, la decisión se tomará por ti. Lo miré fijamente. Había algo en sus ojos que me decía que estaba siendo completamente honesto. ¿Cómo sé que no eres solo una alucinación? ¿Cómo sé que no estoy soñando? Sonrió, y esta vez fue una sonrisa más amable. ¿Importa? Es menos válido el mensaje si viene de un sueño que si viene de un fantasma. Tenía razón otra vez. Cerré los ojos y pensé en Carmen, en mis hijos, en mis nietos. Pensé en todos los momentos que me había perdido por estar en la carretera. Cumpleaños, graduaciones, noches de cena familiar, obras de teatro escolares. Cuando abrí los ojos, el hombre había desaparecido. Pero en el asiento del pasajero había algo que no había visto antes. Una gorra vieja de trailero, descolorida por el sol y el uso, y una nota escrita a mano que decía: la carretera siempre estará ahí, la familia no. Me quedé sentado en la cabina durante 1 hora más, pensando. Podía seguir adelante, completar el trabajo, ganar el dinero, pero también podía tomar la decisión que había estado posponiendo durante años. Finalmente encendí el motor. En lugar de dirigirme hacia la frontera, di la vuelta y tomé la carretera de regreso hacia Monterrey. Iba a llevar la carga de vuelta. Iba a perder el dinero,
Probablemente iba a perder el trabajo, pero iba a ganar algo más valioso, la oportunidad de estar presente en mi propia vida. Llamé a la compañía desde el siguiente pueblo y les expliqué que había tenido una emergencia familiar y no podía completar la entrega. Se enojaron, por supuesto. Me dijeron que era la última vez que trabajaba para ellos. Está bien, les dije. De todas formas, ya me había retirado. Cuando llegué a casa esa tarde, Carmen estaba en el jardín regando las plantas. Me vio bajar del camión y se acercó corriendo. ¿Qué haces aquí? No tenías que entregar en Houston. Cambié de opinión, le dije, y la abracé más fuerte de lo que la había abrazado en años. Ya no quiero estar lejos de ti. Esa noche, mientras cenábamos juntos después de tanto tiempo, le conté toda la historia. Carmen me escuchó sin interrumpir, aunque me miró con expresión preocupada cuando llegué a la parte del hombre en el camión. ¿Crees que realmente estaba ahí?, me preguntó. No lo sé, le dije honestamente, pero me alegro de haberlo escuchado. Eso fue hace 8 meses. Conseguí un trabajo local, manejando para una empresa de construcción. Gano menos dinero, pero estoy en casa todas las noches. He visto a mis nietos más en estos 8 meses que en los 2 años anteriores. Carmen y yo hemos vuelto a conectar como pareja. La gorra del trailero fantasma aún la tengo en mi closet. La miro cada mañana cuando me visto para el trabajo y me recuerda la decisión que tomé esa noche en la Chevron. No sé si ese hombre era real o no. No sé si realmente me habría pasado algo si hubiera seguido manejando, pero sé que tomar esa decisión fue lo mejor que he hecho en mi vida. A veces pienso en él, en ese trailero que nunca llegó a casa, y me pregunto cuántos otros conductores habrá visitado, tratando de evitar que cometan el mismo error que él cometió. La carretera puede ser seductora, te ofrece libertad, aventura, dinero, pero también puede costarte todo lo que realmente importa, y a veces, cuando menos lo esperas, alguien viene a recordarte que ningún viaje es más importante que llegar a casa. 4 gasolineras, 4 encuentros que cambiaron vidas para siempre. Shell, BP, gasolineras independientes, Chevron. Ninguna marca te protege de lo que acecha en la carretera nocturna. Pero a veces, los encuentros más aterradores son los que más necesitamos. Las carreteras están llenas de historias, de almas perdidas, de decisiones que cambian destinos. La próxima vez que pares en una gasolinera de noche, recuerda, no solo estás llenando tu tanque de gasolina, estás entrando en un mundo donde lo imposible se vuelve posible. Gracias por acompañarnos en este viaje aterrador. Si estas historias te han hecho reflexionar sobre tus propias decisiones, dale like a este video, compártelo con aquellos que necesiten escuchar estos mensajes, y suscríbete para más historias de la carretera. Recuerda, en la carretera nocturna, nunca sabes quién te está esperando en la siguiente parada.